Muy bien, pues ya estamos en otro podcast más de Aprendiendo a Vivir. Yo soy Sofía Sánchez Navarro y hoy vamos a hablar de un tema que me parece a mí muy interesante, quizá porque lo acabo de vivir recientemente. Estoy escuchando tu risa, mi querida Lalis, pero tú también vas a hablar de tu tema. ¿O llorar? O llorar, ¿no? Vamos a hablar del duelo porque, pues, yo sé que es una palabra que muchos de ustedes conocen porque seguramente y lamentablemente, pues lo han vivido. Quizá se murió su abuelita, su abuelito, sus papás, algún hermano, algún hijo, y siempre es pues una parte muy dolorosa de los seres humanos, pero muy pocas veces se habla del duelo laboral. Y yo lo que siempre pienso es que, sobre todo cuando me sucedió, que fue el año pasado, en el 2022, en mayo del año pasado, a veces es un tema muy escabroso porque siento que todos los seres humanos metemos prácticamente toda nuestra vida en la parte laboral. Y les ha de pasar a ustedes seguramente, ¿no? Que salen desde temprano de sus casas, van a su trabajo y pues ahí entregan prácticamente su energía, sus conocimientos, dejan de lado a su familia, dejan de lado a sus amigos y cuando llegan en la noche pues nada más llegan a dormir. Entonces nuestra vida casi completamente está vertida en la parte laboral. Entonces cuando dejas pues esa parte de tu vida, pues viene un vacío sumamente profundo. Entonces, por eso hoy quise invitar a mi queridísima Ana Arjona, que es tanatóloga, a mi Lalis, querida, dame tu manita preciosa, que ustedes la conocen bien porque es locutora de radio igual que yo, y pues bueno, ella y yo tenemos una historia preciosa de muchísimos años atrás, y que vivimos las dos también, pues, el duelo laboral, siento yo, de distinta manera. Entonces, quiero empezar. No sé si empezar contigo o con Ana. O con las dos. Empezamos con tu historia, que a mí me parece más poderosa todavía que la mía. Okay. Y ahorita voy a decir por qué. Pues dime por qué. ¿Qué tiene de poderoso? No, te voy a decir por qué. Porque, y a ver qué piensa Anita. No sé si tú te acuerdes, mi Lalis, y lo hemos platicado, que desde que tú empezaste a trabajar conmigo, porque pues yo empecé hace 29 años y Lalis estuvo hace 23, o sea, empecé hace 23 y duré 17 años en la misma compañía contigo. O sea, 17 años al aire. Y yo estuve 29 años al aire. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé, Ana, siempre tenía en la mente, y no por negativa, pero que en algún momento yo me iba a tener que ir. Como todo en la vida, iba a tener, como que tenía esta claridad mental de que todo en esta vida es un ciclo, y que este ciclo, ¿no? Que en mi caso y en el caso de Lalis fue afortunadísimo, yo hablo por mí, por mí. O sea, 29 años sin parar al aire, la verdad es algo muy aplaudible. Sí. No, habrá gente que tenga más, ¿no? Pero yo te hablo por mí, o sea, siendo mujer, tuve una carrera muy linda, súper linda en muchos sentidos. Conocí gente maravillosa como mi Lalis. Pasé de ser locutora de 6 horas a tener los programas principales de la estación en la mañana y en la noche. Me hicieron gerente, era programadora musical. O sea, tuve mis mejores años laborales, lo digo, y seguramente así será hasta el último de mis respiros, fueron trabajando en esa compañía, ¿no? Pero siempre tuve claro que iba a pasar el tiempo, que iba a dejar ciertos programas porque iba a ser mamá. Siempre tuve claro eso, ¿no? Yo voy a dejar la gerencia porque me implica todo el día, porque quiero ser una mamá presente. Voy a dejar este programa porque quiero ser una mamá que esté con ellos en la noche, ¿no? Entonces, yo tenía muy claro todo ese recorrido laboral que iba a hacer, dejando cosas que me dolieron mucho, dejar Friends Connection, dejar huevos, dejar la gerencia. O sea, todo eso me implicó una tristeza, pero todo eso me hizo que mi cerebro, de alguna manera, mi mente se acostumbrara a saber que todo iba a tener un ciclo y que este ciclo definitivo también, por lo menos en esa compañía, iba a tener un final. Oye, pero espera, tenías una motivación que es muy importante. Tu motivación no era solamente el trabajo. Exacto. Tu motivación eran tus hijos, tu motivación era dejo una por otra, que es muy diferente a cuando te dejan de pronto sin ninguna de ellas. Entonces yo creo que eso es muy importante, porque el trabajo impulsa, empuja, te reta, es un desafío, te motiva, y eso es lo que debería de ser un trabajo. Porque lo que yo pienso es que el trabajo es parte de la persona, no es la persona en sí. No, sí. Y en eso nos confundimos muchísimo. ¿Te acuerdas, Lalis, lo que te decía? Totalmente. Y yo le decía a Lalis cuando salió, que ahorita quiero que platiques tu historia. Le digo, Lalis, es que tú no eres Laura Rodríguez, la locutora. Eres Laura Rodríguez con infinidad de posibilidades de volverte a reinventar,
en muchísimas cosas, porque además yo siempre le he dicho a Lalis, no nada más porque yo la adoro con todo mi corazón, pero es una mujer. No. Ya vamos a empezar. Bueno, yo las consuelo. No, tú lloras con nosotros porque para consolarlas. No, pero bueno, punto y aparte, ella sabe de sobra que la admiro por muchas cosas, porque es mutuo, muy sensible, es inteligente, graciosa, es culta, es graciosa, o sea, tiene ella muchas posibilidades para reinventarse, no nada más en radio, en muchos otros lugares, ¿no? Pero platica tu caso. No, primero mi Sof, gracias. Gracias. Además, qué regalazo. Que si con alguien tenía que tocar este tema, tenía que ser con Ana. Totalmente. Porque yo precisamente conocí a Ana porque tuve una cadena de duelos. Llegué por un duelo. Sí. Y luego comencé a vivir con ella diferentes duelos. Así que fue mi compañera de duelos, ¿no? Exacto, sí. Y yo sé que a lo largo de la vida tenemos muchas pérdidas, ¿no? Y la tanatología, lo que mucha gente piensa es que solamente se enfoca a la muerte de alguna persona o algún familiar. Y son pérdidas al final. Entonces yo llegué con ella por algunas pérdidas que estaba teniendo y que tuve durante el camino de muchos años de terapia con Ana. Pero antes del despido. Antes del despido. Sí. De hecho, curiosamente, fíjate cómo es la vida. Cuando se da el despido, yo ya no estaba en terapia con Ana. Fue justo como transición. Una transición. Como que habíamos terminado con los duelos que... Sin saber que se venía el más cañón de todos. Perdón, voy a hacer una pregunta. O sea, tus duelos eran de personas. Totalmente. O sea, de personas no. Y también hubo... roles, ¿no? De roles, y fueron duelos también, por ejemplo, económicos. Cuando justo conocí a Ana, acabamos de perder la oportunidad de tener una casa en donde habíamos depositado muchísima esperanza y ganas y esfuerzo y demás. Entonces fue pérdida económica. Obvio, con Ana viví todo mi duelo de matrimonio, o sea, que terminó en divorcio. Sí. Y que también tú viviste conmigo y todo. Claro, entonces, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo, mija? Y me encanta que, o sea, empezar la historia así, porque lo que quiero decir es que obviamente una de las pérdidas más grandes que he tenido fue precisamente esta parte laboral. La viviste conmigo. Sí. Ana, quienes me conocen saben que fue para mí salir de esa empresa, para mí salir del aire fue desmoronarme. O sea, creo que si necesitabas un ejemplo de qué pasa cuando alguien se desmorona, soy yo. O sea, un ejemplo de lo mío fue nuclear. Porque aunque fue crónica de un despido anunciado, hoy lo veo, pero en su momento no, porque precisamente estaba viviendo otro duelo, que fue perder a un gran amigo. Sí, y entonces venía yo y estaba muy movida por muchas cosas. Obvio, la empresa cero tiene que ver con esto, pero parte del duelo que yo también estaba viviendo y que hoy lo entiendo fue una forma de hacer mi trabajo. O sea, un duelo importante fue, tú estás acostumbrada a ser libre y a hacer tu programa como tú quieras, y confiamos en ti y te entregamos la responsabilidad de secciones y de presentar y hacer las entrevistas como tú quieras y tal. Y me metió a un esquema completamente cuadrado, rígido, como una camisa de fuerza que totalmente. No le permitían ser ella. Ella, claro. Y desde ahí empezó tu duelo. Sí. Y una fragilidad muy fuerte, porque era, si soy yo, estoy mal. Claro, exacto. Claro, a nivel inconsciente incluso. Sí, déjame intervenir aquí porque eso es súper importante. Es que lo que vivió Lalis en esa anticipación de duelo anunciado, como dice ella, es que se le decía que quien ella era, que siempre había sido, y había sido su éxito, ser auténtica, como lo eres tú, gracias, había sido inválido. Ya no es válido que tú seas tú. Claro. Entonces, tenemos que darnos cuenta que tanto durante el trabajo como en un duelo de trabajo, tiene que ver con la identidad personal. Y esto es básico. Esto es básico. Viertes todo tú. Sí. Ahora sí que todo tu ser. Ahí te va mi de verdad, tu valía como persona. Ahí te va mi tutú. ¿Por qué divierto mi tutú? Sí, no, es cierto. ¿Y saben por qué? Porque hay algo bien interesante. Porque la sociedad nos juzga. Pero antes de que la sociedad nos juzgue por el trabajo que hacemos, nos juzgan a lo mejor nuestros patrones, nuestros empleadores, ¿no? Entonces, cuando te juzgan, como en el caso de lo que a ti te pasó, y te empiezan a invalidar en el trabajo que antes eras buena, ahora ya no nos gustas así. Entonces tú empiezas a cuestionarte internamente. Totalmente. ¿Qué tengo yo de malo? ¿Y cuánto vales? ¿Qué tengo yo de malo? ¿Cuánto valgo? Entonces la autoestima empieza a bajar, porque cuando nos van juzgando por lo que vamos haciendo, nosotros vamos aprendiendo sobre nosotros mismos internamente. Empezamos a aprender quiénes somos, qué es lo que reflejamos allá, al público, como para entendernos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué confusión no se hace
Si primero me felicitan, luego me restringen, luego me quieren anular, cada vez puedo llegar a pensar que es que soy yo que lo estoy haciendo peor. Claro. Y no necesariamente es verdad. Claro. Y ahí sí, o sea, es que Ana obviamente lo explica perfecto. Yo lo estaba viviendo y al vivirlo no lo ves. Al vivirlo, por ejemplo, lo que siempre se había convertido, porque tú eres mi escuela y lo sabes, Sof. O sea, yo aprendí de eso. Ya empezamos con que esto cebollas, no ¿no? importa, pero es la verdad. Yo aprendí que esto era más allá de un trabajo, era una terapia y era un brindarse. Y hoy está muy de moda la palabra vulnerabilidad. Yo amo a Erin, ay, se me acaba de ir el nombre. Bueno, a la autora de este libro que habla sobre la vulnerabilidad y que es una joya. Y sí es cierto, pero yo aprendí desde hace muchos años contigo que eso es comunicar. Claro. Comunicar es brindarse y es ser auténtico. Qué bendición que siendo tú además funcione. Claro. Entonces yo duré muchos años, como dice Ana, dando buenos resultados a una empresa que además me brindó la oportunidad de hacerlo, porque no todas las empresas lo hacen. Claro. Toma, haz, deshaz, no sé qué, y la magia era que daba resultados, ¿no? Claro. Y también aprendí de ti en no creérmelo. Entonces, cada vez que venía un reconocimiento, era sí, o sea, sí lo sé y sí lo recibo, pero también era muy consciente, parte también de mi personalidad, de yo prefiero no pensar cuántas personas me escuchan. Yo lo platicaba mucho con Ana. Sí. Yo prefiero bloquear. Yo sé lo mismo. No sé si es 1.600.000, 500, las que sean, yo prefiero, o una. Yo prefiero bloquear. Déjame intervenir en esto, que también es súper importante. Pero eso es porque ustedes son auténticas, porque ustedes lo hacen como vocación. Ustedes lo hacen desde adentro hacia el afuera. Sí. Y aprendemos así en el mundo. De adentro hacia afuera y de afuera, como dije antes, hacia adentro. Entonces, cuando estás así, te empiezas a dar cuenta de que funciona porque eres tú, pero tú no tienes por qué perder piso. Y la humildad existe porque son así, porque es una vocación, porque no lo hacen por ego. No es un personaje. Claro, que además, ¿sabes lo que nos pasa a personas como Lalis y a mí? Y seguramente muchos de ustedes también, que a veces hasta no te crees que tú eres lo suficiente para hacerlo. Es el famoso síndrome del impostor. Total. Que a mí me pasó muchas veces que dije, no, es que no me puedo ir tan bien. No, esto seguramente es porque no le va tan bien a la competencia y por eso yo estoy en el lugar donde estoy. O sea, y no es porque no me quiera, no es un tema de autoestima, es porque yo creo que en este medio nos pasa mucho el síndrome del impostor, que no sabes, dices, ¿cómo? Solamente con quien soy, o sea, solamente como soy yo, o sea, siendo yo, ¿puedo funcionar? O sea, yo soy mi propia empresa, por eso cuando me dicen, es que Sofía, es que tú eres tu propia empresa, y a mí me cuesta como mucho trabajo entenderlo porque digo, ¿cómo? Yo soy toda una empresa. Cañón. Y acá tienes el gerente. ¿Dónde está mi contadora? Ya entendí las voces que suenan adentro de mí. Son esas voces que Pero escucho. cierto, ¿no te pasa un poco eso? Total. Pero eso te regresa siempre a la humildad, ¿no? Porque siempre les decía, siempre les daba esta frase, no, las estrellas en el cielo. Aquí somos seres humanos, todos hacemos la misma chamba que mi querido Lalito el camarógrafo, que mi querida Ana su chamba, o sea, es una chamba normal. Tenemos la gran oportunidad, el gran beneficio de poder externar lo que sentimos, lo que pensamos y poder servir, que al final esa es la idea, dar un poco de ti y ayudar y servir a los demás, ¿no? Que es un acto de amor. Y de responsabilidad. Y de responsabilidad. Que vuelvo otra vez. Algo que de tu escuela era la responsabilidad del micrófono, la pasión, la autenticidad, o sea, toda esa fórmula que entonces, volviendo al tema, o sea, me funciona, estás perfecta. Muchos años fue bien, y yo veía los resultados, ahí sí nadie me los contaba, yo los veía, los vivía, los disfrutaba, se convirtió en mi terapia. Entonces, todos los duelos que estaba viviendo a nivel personal se curaban aquí. Claro. Era magia. Totalmente. Y acá también, no te hagas. No, por supuesto. No, sí, también. Acá también. Si le pagas a la Anita para que te sanara. La diferencia es que acá me pagaban y acá yo te pagaba. No, pero nunca. No, sabes que. Pero Anita te salvó. Broma. No, y así eran nuestras terapias. Yo me reía con Ana. O sea, tú sabes que además esa fue mi virtud de nacimiento, la alegría. Sí, totalmente. Y ahí viene algo bien importante. Tu superpoder, como siempre digo. Sí. No, y es una virtud y lo entendí precisamente en la peor de las crisis. O sea, cuando salgo del trabajo, entonces me dicen, todo lo que estabas haciendo ya no se hace. Duró 2 años luchando conmigo. Nunca me había pasado el no querer salir al aire y ahí me pasaba. O sea, me decían, viene canción y dice, por Dios, metan otra canción. No, porque cada vez sonaba el teléfono. Cada vez que yo entraba al aire era, mal dijiste, no podía decir mi nombre. Anularon completamente. Te anularon por completo, todo tu ser. Y parte de ese duelo
Sí. No podía decir, o sea, nada más al principio y a la salida, ¿no? Sí. Pero a lo que voy es, y si la gente hablaba y decía, hola Lalis, buenos días, quiero hacer tal cosa. Edición. Era edición. Sí, sí, y metían un, hola, estación del ratón, quiero... Y yo decía, y yo en un momento decía, por mí no hay problema, de verdad, ¿creen que me voy a...? O sea, no me preocupa mientras esto dé resultados, pero yo no veía que diera resultados. Y yo no me quedaba callada. Claro. Y yo decía, en serio, este tren AVE que nos dijeron que iba a ir así, está yendo como el metro ahorita, que tiene sus fallas. Entonces, se ve el humo, nadie lo ve. Claro. Y no lo veían. Estabas compitiendo con un super ratón. Estaba compitiendo contra el super ratón y contra un nuevo equipo, que ese fue otro duelo. Se fue gran parte de cómo trabajábamos en esa estación antes. Y llegó una competencia voraz que yo no había vivido y mucha hostilidad que no había vivido. El chat del chat en donde no estás, del chat en el que sí estás, del chat. Muchas cuestiones personales que nunca nos tocó vivir. Jamás. Dudar de la sexualidad de alguien, o sea, no dudar, pero hablar de la sexualidad de alguien. Yo decía, ¿en serio les interesa si es gay o no? O si este es trans o no es trans o no sé qué. O sea... como que todo se empezó a... Sí, hostilidad y todo se empezó como a... De esa espontaneidad, de ese amor, de esa comunión que tendría que haber en un trabajo, sobre todo en un trabajo de comunicaciones, ¿no? Donde tendría que ese ser el camino, ¿no? De todos nos llevamos bien, hacemos equipo. Aquí ese es el problema, que es el equipo, ese equipo tan maravilloso que teníamos antes, y ahorita ya nos vamos al duelo laboral, como que se deshizo. Que eso entonces es todavía una pérdida, ¿no? Porque no nada más es una pérdida de porque ya no salgo al aire, porque además el aire, tú sabes, tiene como este poder. Es igual una chamba que otra, vamos, en el sentido valorado para ti, pero hablas a externos, ¿no? Entonces siempre hay una retribución que un poco tiene que ver también con el ego, que también sé que es una cosa que se tiene que trabajar en este medio en específico. Pero lo que siento que le pasó a Lalis, y la entiendo perfecto porque yo lo viví también en una manera distinta, es que ese equipo, ¿no? Que nos sostenía, que estábamos como contenidos, que estábamos siempre propositivos, de repente se difuminó. Porque sabes que miraban todos hacia el mismo objetivo, en un ambiente de contención y de compañerismo laboral. Totalmente. Que si no existe eso, padre. Claro, si no existe eso y empieza a haber suspicacia, cizaña, competencia malsana, entonces la cosa empieza a flaquear y se empieza, perdón que lo diga así, pero se empieza a corromper el propio ambiente laboral. ¿Y por qué entonces ya te perdón? Pensaba que no se decía una grosería. No, porque quería usar otra palabra que no fuera corromper. Me pareció fuerte, pero se corrompe y entonces se convierte en algo malsano. Sí, claro. Malsano porque ya empieza la defensión de la persona. Ya no voy a dar, ahora vengo a defenderme, que fue un poco lo que te pasó a ti. Totalmente, o sea, iba perdón, pero es que era ese, por eso dije, fue crónica de un despido anunciado. Porque yo sabía que las cosas no estaban bien, pero en esta lucha por sobrevivir, anulas muchas cosas y te concentras en otras, más la carga personal que, insisto, que la empresa, por supuesto, no tenía nada que ver, pero que existía. Y ahí voy a algo importante. Me parece que los duelos laborales, si bien los tenemos que trabajar nosotros, hoy en día y después de la pandemia, cada vez hay más empresas que son conscientes de la salud mental en sus colaboradores. Y me parece que cuidar al capital humano es básico. Sí. Y cuando es el que te da de comer, mija. Y sobre todo cuando alguien da resultados, ¿no? Claro. Pero entonces, al final, lo que te quiero decir es, viví este ciclo, lo viví de una forma súper dolorosa. Yo suelo callarme mucho, encerrarme mucho cuando las cosas me duelen. Depresión, cortinas abajo, todo muy mal. Pero cuando fui saliendo, y obviamente a través de terapias y demás, entendí esto. Entendí, uno, que la alegría es mi virtud. Y que durante 2 años, más o menos, perdí la base con la que vivo y con la que trabajaba, que era la alegría. Claro. Y esa me la llevé un buen rato, se me fue un poco la alegría. Cuando recuperé y me di cuenta que era, pues, obviamente mi virtud y con la que vivo y además comparto y así, lo segundo fue, me di cuenta que era muy importante cerrar ciclos. Y para mí, y yo sé que de esta parte igual te sorprendió cuando te la conté, para mí era muy importante decirle adiós o sea, tú me corriste, pero tú eres un empleado más como yo. O sea, me daban ganas. Bueno, del que te querías despedir no era un empleado, era el jefe. Por eso, y lo hice. O sea, al final, dueño. El dueño. O sea, lo que quise hacer, y lo hice, y lo logré. Claro que me costó muchos meses que me dieran una cita. Yo creo que porque pensaba que... No. Yo para cerrar el ciclo, yo sí quería ir a decirle al dueño de la empresa,
O sea, hola, me vengo a despedir de ti, ¿te acuerdas? 17 años, todo cool, bien. Soy Lali. O sea, hey, ¿te acuerdas que sí hubo un día a tu oficina, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije que yo aquí era bien feliz? 2 veces. Eso era. No, yo sí lo hice No, en las cenas de fin de año, ¿no? No, También- sí, y de lejos, porque pues, allá se manejaba el vino No, y acá la verdad es que- chela. No, la Qué verdad mala es que soy, no es cierto, señores. para mí era importante cerrar ese ciclo. Es un juego. Para muchas cosas. Primero, para despedirme adecuadamente y decirle a la persona que yo consideraba realmente importante, bye. ¿Me entiendes? O sea, como tú El haber estado ahí, ¿no? El haber estado, gracias por abrirme las puertas de tu empresa, por haber confiado en mí, gracias, Y también, la neta, para avisarle 2 que 3 cosas. O sea, mi brother, yo acá muy contenta, nada más si te vengo a decir, ¿Qué échale pasa ojo esto? acá. Sí. O sea, échale ojo acá. Se lo dije muy tranquila, pero Eso sí me le hubiera dije. gustado hacer a mí también. Espérame, Bueno, pero échale, ¿sabes a ver, qué? vamos Espérame, por déjame partes, decirte porque- algo de a esto ver, que es bien sí. importante. Es que lo que tú deseaste hacer y hiciste como cierre fue una autovalidación de tu persona. O sea, para ti fue importante ir y decir cara a cara, a ver, no sé si tú me conoces, pero yo te conozco a ti. Yo he estado tanto tiempo aquí y yo vengo a validarme a mí misma en lo que yo hice y lo que yo veo. Esto es mi paquete, aquí estoy, hasta luego. Muy Wow. importante. Yo no lo hice y me siento muy bien. Pero es que cada quien. Yo no tuve esa necesidad, Cada quien. pero aprovecho la cámara para agradecerles 29 años. O sea, porque eso no, yo siempre, bueno, perdón, y esto no es soberbio, va a sonar soberbio, pero aquí era un... Claro. Te doy, me das. O sea, Pero yo es que les di sí a es ganar una dinero a esa transacción. compañía, Sí. ellos me dieron a ganar lo mínimo que yo me esperaba. Lo mínimo que yo me esperaba es que ellos me dieran una cita y agradecernos ¿Y no ocurrió? mutuamente. Y no ocurrió. Y la verdad, me da intravenoso. Porque entonces veo, no, lo digo con profundo respeto. Yo les tengo mucha estima, les agradezco los 29 años. A ciertas personas, a otras no. Yo sí, pero sin broncas, lo puedo decir abiertamente. Me parece una cosa al revés, me parece una grosería por parte de la empresa. Claro. Que tomó una decisión y nunca hubo una... Pero o sea, no fíjate, llegamos a no, ninguna no, negociación. no hubo- Y yo no con soberbia, yo no voy a... no, yo creo que el trabajo era al revés, ¿no? Es Te que es damos un las dar la gracias. cara. Es que es un dar la Claro. cara, es a lo que voy. Pero no se Mira, atrevieron. lo que pasa es que con Lalis fue diferente, porque ella la fueron disminuyendo. Y ella se fue cuestionando hasta quizás llegar a una autoanulación, que es muy fuerte. Hola, y lo Milton. tuyo, Bueno, Lalis, perdón, Lalis. mi amor, sigue en Gracias terapia. a Dios. No, Te ya, faltan 2 años, obviamente, salió, ya, salió, sí, por claro. favor. No, claro, pero tú sabes que, mi Ana, que yo te recuerdo, mi amor, y lo platicamos tantas veces, fueron más o menos 2 años. Por eso para mí esta plática era sumamente importante. Punto y aparte de lo que acabo de decir, si cerré o cómo cerré, yo cerré bien porque yo lloré muchísimo al aire, pero porque... a mí lo que me entró fue Te la dieron la nostalgia. oportunidad de despedirte al aire, por Antes ejemplo. del día 1 de mayo bueno, que me avisaron, pero yo eso es dije, perfecto, a mí diferente. no, yo lo que quería era mi liquidación. Yo dije, perfecto, se los dije desde Ya el día sé, 1. Pero también querías despedirte, tu liquidación, y te dieron la oportunidad de Decirte despedirte. bye. No es lo mismo No, irte nada más sin me decir faltaban adiós 29. que decir adiós y que te den la liquidación, chava. Ah, O no, sea, claro, pero es que si no, ¿qué es lo crees? mismo. ¿Qué Ya, ya crees, no estás. Ana? ¿Qué? Si no me iba a ir a pleito. Claro, claro. Entonces aquí no había como mucha opción. Yo sé que a Lalis me la agarraron súper verde, mi amor. O sea, a mí no me agarraron verde porque yo estaba mega preparada ya con equipo de abogados y todo. Claro. Lo digo también porque esto es importante que la gente lo sepa. O sea, uno se tiene... Justo tengo una amiga que está planeando también un tema ahí escabroso, que no puedo decir quién es, pero Dile le dije, empresa. no, mi amor, tú tienes que cubrir, tú tienes todo el derecho como trabajador, que un día traeremos un abogado laboral para que te explique que tú tienes todo el derecho de defenderte con todos tus dientes. Entonces yo tenía notario para certificar que yo salía al aire, fuera del aire, en época de pandemia, no pandemia, tal, y yo tenía un equipo de abogados que dije, no, yo voy por todo, mi amor, porque yo les dije a ustedes, y eso tampoco me importa decirlo abiertamente, que el día que yo me vaya me voy a ir yo con liquidación completa, yo no me voy a ir a medias. Porque ese es mi derecho. La diferencia con Lalis, que lo entiendo perfecto, la agarraron súper verde y de repente, O sea, madres, ¿no? Se vino ahí la surprise que la dejó Fue fuerte. completamente, y la entiendo, vulnerable al 100%. Y yo me acuerdo que mi Lalis, preciosa, cada vez que la veía, yo tenía ganas de llorar con ella, pero le decía, mi amor, y lo entiendo. Sí. Tienes que... Tú no eres ella, pero por eso te quise invitar a ti, porque yo quiero que tú le expliques a nuestra gente,
a la gente que nos está escuchando lo importante que es llevar a cabo un duelo laboral, que no lo hagamos menos, no importa si duraste 2 años o 29 años o 19 años. Lo importante es que tú estás dejando ahí en esa empresa, que es lo que nos pasó a mí y a Lalis, a veces nuestra seguridad, nuestro tiempo de familia, dejas unas cosas por otras, porque, oye, los que se meten a trabajar de 8 a 8 de la noche, su vida está en el trabajo, ¿no? Y todo lo demás lo dejan secundario. Pues de Entonces, hecho, es terrible la cuando lo gente que dejas más todo. sufre son los workaholics. La Claro. gente que más sufre es la gente que apuesta más fichas de su vida, por decirlo así, al trabajo. Porque entonces se creen que solo son trabajo. Porque tampoco han cultivado redes sociales, Claro. tampoco han cultivado a lo mejor redes familiares Claro. inmediatas. Y todo eso hace que la persona caiga en una desesperación increíble mucho más rápidamente. Y cuanto más larga sea la reconstrucción, más difícil es. Más difícil es. Porque el duelo laboral, por ejemplo, el primer mes se dice que la persona piensa, pues ya, unas merecidas vacaciones. Sí, ¿no? no, ¿Sabes? que hasta la fecha tengo. Merecidas vacaciones. Te digo, merecidas vacaciones. Pero luego va pasando el tiempo. Y a lo mejor pasan 3 o 6 meses. Y pudiera llegar a ver, dependiendo de la personalidad y del tipo y características de ese ser humano, que una depresión leve empiece a surgir, claro, o moderada. Si ya pasa 1 año o 2 años y dices, no puedo, ya empiezas a querer buscar trabajo desde el no puedo. Y desde el no puedo no consigues trabajo. Porque tu energía, tu actitud y lo que tú puedas y quieras hacer, o sea, hay que entender que tu trabajo ahora es buscar trabajo. Exacto. Pero Claro. no desde el no puedo. Claro, Porque si lo haces desde el no puedo, ¿qué estás proyectando? claro. No puedes ir deprimido, que se nota, Sí. a buscar trabajo. No, y sobre todo las inseguridades que te invaden, ¿no? O sea, Claro. híjole, acabo de terminar con la chamba, pues ya me buscaron, no, sí, la estación, pero pues bueno, no soy suficiente, o no, híjole, me van a dar un horario que pues híjole, antes lo tenía yo estelar y ahora, no, entonces, en nuestro caso, estoy hablando de nuestro Sí, caso, sí, sí. eso también te bajonea, dices, ya no estoy actualizada, ya no estoy en el... No, y la edad. En Y la edad es un no, ya factor estoy súper ruca, ya no importante. No, oye, pero hay muchísimas empresas grandes que conozco, que la gente llega alrededor de los 50, maestros, muchísimos maestros en universidades, Sí. vámonos, porque nos vas a costar más caro. Claro, sí, con Entonces, un tema de salud. entonces entrada, ¿no? también, Sí, es todo. también, Claro, es un claro. tema de todo, ¿no? De costos, sobre Valía. todo. Es que la cosa es que viertes ahí como todo tu... yo me imagino el tema de un hombre, sobre todo, digo, no estoy haciendo para nada menos a las mujeres, porque las mujeres trabajamos igual que los hombres, pues. Pero lo que voy es que si el hombre es el sustento de la familia, imagínate, entonces, es toda esa seguridad que depositas en... Yo tengo un trabajo, y sabemos que los hombres validan su autoestima mucho por el trabajo que tienen, por lo que ganan, ¿no? Porque son yo soy el proveedores, proveedor de mi sí. familia y de repente me quedo sin nada. Es muy duro. Es para ellos una cosa... Mira, es durísimo. De terror. Es durísimo. Y con la pandemia, muchas personas, aquí está Roberto Alarcón, mi marido, que se dedica al entretenimiento. Que perdió Imagínate. 2 años de... Fue fuerte. Claro. Entonces, ahí es donde que hay que hacer piña con la familia. Hay que tener buena comunicación, hay que tener diálogo, hay que entender lo que la otra persona está pasando, porque no es fácil. Sí. No es fácil. Es como, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué me invento? ¿Por dónde empiezo? No es fácil. Sí. Hay que entender también que ahí se refleja el apoyo y empieza a surgir una dinámica familiar diferente. Claro. Ahora imagínate una madre soltera que No, pierde no, el no, trabajo. no, bueno. O sea, empieza a haber una dinámica familiar en la que a lo mejor los hijos de ir a una escuela privada tienen que ir a una pública, a lo mejor algunos de ellos inclusive tienen que trabajar también para poder salir adelante. A lo Claro. mejor te tienes que regresar a vivir con tus papás. A lo mejor. Con Con solo y el hijo. A A lo mejor. pero imagínate las repercusiones en todos los sentidos de repente no queda, como viven la gran mayoría de los mexicanos, ¿no? Con ese sueldo que apenas les alcanza para el día, ¿no? El día Sí, con sí, día, sí. y de repente quedarte sin nada. Por supuesto, la repercusión en todo, en lo escolar, pero en lo que vas a comer, en lo que, ¿no? Familiar.
Oye, Adiós. nosotros. Porque la gente no ahorra además en este país, ¿no? Es no verdad, tenemos esa cultura del ahorro. el ahorro debería ser una cultura que creo que con la pandemia ya nos quedó bastante claro y al que no, pues que no se le repita, por favor, pero ya debería haber aprendido. Pero mira, en este rubro del entretenimiento, yo conocí muchos músicos que tuvieron que ir a vender alitas en la puerta de su casa o repartir comida claro. o lo que fuera, claro. Porque comer y había que tener también la estabilidad que te da el trabajo. Totalmente. La estabilidad la rutina es importantísima. Híjole. Eso es importantísimo. Ese es un punto que quiero hablar contigo, oye, pero antes de irme a lo que tienes que hacer después de que te corren o de que te vas de una chamba, porque yo siento que son duelos distintos. Después la gente hace menos que si yo decido, por ejemplo, irme a otra compañía, entonces no tengo que vivir este duelo, pero no, o sea, justo porque tienes tus quereres, ¿no? Tus afectos, tu gente, tu forma de trabajar, tu horario, ¿no? Tu lugar, que ya sabes que siempre, estas certezas, como siempre decimos que nos pasó mucho en la pandemia, ¿no? Estas certezas que te dan muchísima seguridad, desde levantarte y saber que yo voy a ir a ese lugar, que voy a entrar a esa hora. Rutina. Yo siempre decía, a mí la radio me daba, trabajaba 3 horas, era una mujer bendecida, siempre lo he dicho, soy sumamente agradecida, también con la compañía donde trabajé, por supuesto, porque hay cosas que agradezco infinitamente y gente que hay que quiero, de verdad que le tengo estima, pero a mí me daba mi curso, era la columna vertebral de mi día. Sabía que me tenía que levantar, hacía ejercicio, me desayunaba, me leía el periódico y 10 al aire, siempre llegaba, sí, pero era una cosa, Lali lo sabe, de esta adrenalina de prender el micrófono y decías, ahí voy con todo, y era... las personas que hacemos radio con pasión, con amor, desde el corazón, sabemos que eso te llenaba de energía hasta se me pone chinita la piel. Chinita la piel. Pero es que lo hago, me pasa igual aquí. Claro. Es que eso pasa con cualquiera que su pasión sea su vocación. Sí. A mí me pasa. O sea, yo soy feliz pudiendo ayudar a que la gente pueda estar mejor. Sí. Porque fíjate, hay una pregunta que es, ¿qué significa que el trabajo dignifique? ¿Qué significa? Mira, yo lo estuve pensando mucho. Yo creo que dignificar es una palabra muy grande, pero es un valor. Sí. Es un valor para cada ser humano según sus atributos, según sus características, porque no hay vida inútil. Entonces, con este valor resulta que nos da autonomía. La autonomía nos da libertad, ¿no? Sí. Y la libertad a la vez nos da una posición social, la que sea. Sí. Esta posición social además hace que hagamos en una empresa, por ejemplo, vínculos interpersonales, laborales, sociales, ¿no? Sí. En los cuales, si tienes un buen ambiente de trabajo, también se añaden más valores. Totalmente. Solidaridad, compañerismo, fraternidad, amistad, confianza, ¿no? Y después de ahí te vas dando cuenta que esto es lo que hace que progrese una sociedad. Y saludablemente, mentalmente, si somos más saludables, vamos a ser más saludables físicamente, y eso es lo que hace que haya un progreso en la humanidad. Claro. Entonces, sí hay que trabajar mucho como gobierno para evitar el desempleo, porque es parte medular de la salud mental pública. Totalmente. Y que además se destapó el tema de la depresión. Claro. Lamentablemente, en todo el mundo, no solamente en México, pero a ver, para que la gente lo tenga mucho más claro, ¿cuál es el proceso? ¿Es igual el proceso de un duelo laboral que un duelo de una persona? ¿Cuáles son los tiempos estimados que de repente sales y aunque te dicen, no, pues si ya pasaste 3 semanas llore y llore, pues ya caíste en una depresión? ¿Y cómo entenderlo? Me encanta tu pregunta y siempre voy a responder lo mismo en cualquier duelo. Voy a dar generalidades. Sí. Porque de verdad, ya ves que tu duelo no fue el mismo que de ella. Sí. Entonces, es muy específico y es muy personalizado. Muy. Sí. Si, por ejemplo, la primera fase siempre es la incredulidad, que es igual a la negación. Sí. O sea, yo no puedo creer lo que me pasó, no puedo creer que después de 29 años o 27 años y que después de 17, y no puedo creer que yo ya no tenga el mismo valor. ¿Por qué? Pero bueno, me voy a tomar unas vacaciones, ¿no? Y ahí todo empieza en lo que este shock empieza a hacer que los amortiguadores de nuestra mente se vayan desinflando un poco. Existe un periodo de negación, que puede ser un mes, por ejemplo,
puede llegar 2 hasta 3 meses, digamos. Después de eso empiezas... Perdón, nada más para entenderlo Sí. bien para la gente. ¿Cuál es el proceso de negación? El proceso de negación es la incredulidad. Ah, ok. Yo no puedo creer que a mí, después ok. de tantos años, me hayan corrido. ¿Cómo? Si en diciembre del año pasado me felicitaron, hasta me dieron un premio. Tu trofeo. Me gané mi Oscar. Me gané mi 2 de Oscar. enero, 2 de enero, bye. Exactamente, 2 de enero, bye. O sea, ¿cómo va? No, es que eres magnífica y por costos necesitamos a alguien que no sepa nada. Ah, bueno, pues me lo hubieran dicho, ¿no? No era necesario el Oscar, ¿sí? Sí. Para alimentar mi ego y que el golpe fuera más fuerte. Así fue conmigo, fíjate. Fíjate, ¿ya ves? No te puedo pagar lo Pero que tú te eres una pagábamos. dura, tú eres una dura. No, soy cero dura. Nada más dije, no, bueno. Si no se puede. hablar. Oye, ¿puedo decir algo rápido? Sí. La frase con la que me despidieron que fue, eres un ave, o sea, te limitamos muchísimo. La marca ahorita necesita a alguien. Qué triste. Necesitamos a alguien que no tenga personalidad, porque a ti se te salía la personalidad. Por más que te decíamos, se te salía la personalidad. Nosotros necesitamos a alguien cuadrado. Eres un ave. Y ahí viene el poema, porque decía, ¿dónde están los violines? Eres un ave con las ¿En serio alas te dijeron atadas. eso? Claro. Luego te digo quién, pero por supuesto se aventó esa frase. Con las alas atadas dentro de una jaula. Y hoy te damos tu libertad. No, Qué ¿sabes barbaridad, qué poéticos, qué poetas. Hay formas de correr, hay formas de mandar a la fregada. Ah, sí. Ojo, Esa fue ojo. muy poética. Y yo no sé, Sí. yo creo que le moví el corazón porque ya parece entonces yo era un mar de lágrimas. Sí, claro. Y ha de haber dicho, nunca nos había tocado un caso así, qué triste. O sea, porque Además normalmente... de poético llora. No, yo lloraba. Por eso, ¿cómo despidiéndola tan poéticamente encima llora Sí, esta no, mujer? no. ¿Cómo le haremos encima? para mitigar? Le diré un poema. Y entonces yo más, ¡ah! Porque yo decía por dentro, no me hagas un poema, dame una liquidación chida. Sí. Fueron No, a mí me 17 decían, años. oye, no, te queremos hacer un homenaje por todos los años, porque tú y en las redes, no sé qué, yo los escuchaba así como para minimizar, ¿no? También. Sí. Yo dije, no, a mí no me hagas ninguna despedida. A mí págame la liquidación completa. No, olvídate de eso, ¿no? O sea, te quito una chamba de encima. Yo lo único que quiero es que me hasta un liquides. costo. No hagas fiesta. Bueno, entonces, después de esa etapa, fase más bien, Sí. viene una fase que normalmente nosotros nos damos cuenta que estamos enojados. Y empezamos a estar muy enojados porque o no podemos reinventarnos, o no sabemos cómo reinventarnos, o no sabemos qué demonios hacer porque perdimos la brújula de lo que siempre habíamos estado haciendo, ¿no? Digamos que poniendo el paragón con la pandemia, durante la pandemia muchas personas tuvieron el tiempo de pensar, ¿y ahora qué más hago? Ok. Y bueno, algunas personas se reinventaron con repostería, con pastelería, enseñando a distancia, de muchas formas diferentes, pero pudieron darse cuenta de cuáles eran otras fortalezas que tenían, Exacto. otras habilidades que tenían. Cuando el shock es muy fuerte, nos cuesta más trabajo ese periodo. Entonces nos empezamos a enojar, a enrabietar con el mundo, porque me tengo que regresar a la casa de mis papás, porque ya no tengo la misma economía, porque no sé si le voy a poder dar, por ejemplo, a mis hijos la vida que yo estaba proyectando. Y esto es normal. Bueno, te puedes enojar. Dios está... Así tiene libretas y libretas de gente enojada con él. Sí. Te voy a dejar Por una cierto, Dios no tiene nada que ver, ¿eh? Dios no es el que te corre. No, así es. Pero bueno, llegan hasta enojarse, ¿no? Claro. Con Dios, ¿cómo es posible? Si yo te pedí, si yo, San Judas Tadeo, de los imposibles, yo te dije, y nada. Entonces la persona empieza a tener un detrimento porque empieza a dejar de creer en su fuerza interna. Claro. Ya no es fuerza de voluntad, pero interna. Sí. Y ahí viene una fase que puede suceder o no. Nunca son tal cual secuenciales, ¿eh? Las primeras 2 generalmente sí, pero las demás no son nunca tal y cual secuenciales. Una negociación conmigo. Y es, pero bueno, yo estuve tantos años. Pero bueno, es que yo sí puedo. Sí. Pero bueno, a ver, algo bueno tiene que salir de esto, porque de cada cosa mala tenemos que tomar lo bueno. Empiezas a negociar cómo poder hacer las cosas mejor contigo. ¿Esa sería la cuarta fase? La tercera. La tercera. Pero esto estaría bien. Es bueno porque te hace cuestionarte como para ver qué más puedo hacer. Ahí, en este momento, es muy bueno que haya una red social de apoyo.
Y red social no estamos hablando de Instagram y Facebook y eso, o sea, sino de que... No. Sí, porque luego la gente va a decir, yo chido, yo sí tengo mis Instagram al tiro. Mis fans, que me echan porras, pero pues no me van a dar chamba. Mi OnlyFans, o sea, no. Sí, una red real, Sí, familia, o sea, lo que le amigos. estás diciendo es que, claro, viene esta fase donde, que me imagino no a todo mundo le llega, ¿no? Que en la adversidad te encuentras también la oportunidad de reinventarte, pero ¿para eso necesitas apoyo siempre o es algo que también sucede en estas fases de...? Es que hay gente más optimista, Claro. de temperamento, y gente más pesimista. Pues Lali es Entonces, súper optimista y tú claro, estuviste pero la bajoneada. forma fue diferente. O sea, por más optimista que sea, Ok. hubo un previo de anulación de su personalidad y eso sí está fuerte. ¿Fuiste a terapia, mi amor? Sí, claro. Sí, yo tuve que... Sí, claro. O sea, me agarró una amiga cual trapo así y me dijo, tú tienes que ir aquí. ¿Ves? Esa es la Sí, no. red social de apoyo. Eso Sí, es lo que quería claro. decir. O sea, y que yo creo que es importante, Sof, que la gente que esté viviendo un proceso como este entienda que no es responsabilidad de nadie sacarte del hoyo. No. Ah, no, es totalmente. un apoyo. Y te dan una mano y te ayudan. Pero lo digo porque hay mucha gente que es... Y mi primo que tiene un negocio, en vez de ofrecerme... Sí, ajá, pasa mucho. Y Claro, yo por que no sé qué... supuesto que no. Y mi amiga la que... O sea, a ver, espérate, no... El rollo no es así, o sea, tienes que salir tú, Claro. pero para salir tienes que estar bien, que era lo que decía Totalmente. antes Ana, o sea, no puedes pedir trabajo esperando no encontrarlo, ¿no? Claro. Ir con toda la negatividad, pero sí lo de la red de apoyo, que me encantó y por eso me atreví a No, interrumpir, qué bueno. no es responsabilidad de ellos, o sea, ellos están para ti, para soportarte, pero no para que los uses. Claro. Y creo que la gente confunde eso, a veces es, tú eres mi red de apoyo, aquí estoy, pero no me uses. Claro. O sea, estoy para ti, te contengo, te ayudo, en Sí, fin. sí, Es que sí, el tu apoyo paño- se acaba. tu O paño sea, de no lágrimas, puedes estar pero- apoyándote porque también el otro caso. Claro, Exacto. Pero a ver, Ana, yo siempre pienso en la gente que no tiene esta posibilidad, Sí. como muchos de nosotros, afortunadamente, de asistir a una terapia. La verdad, la gran mayoría de los mexicanos, primero, no saben que existe un duelo laboral, que de verdad que lo vives y que además tienes Lo todo el sufres. derecho de sufrirlo. Pero la gente no tiene la oportunidad muchas veces de asistir, digo, por eso se hacen este tipo de Sí. podcasts, para que la gente sepa que sí tienes que necesitar, que sí necesitas, vamos, un apoyo de una terapeuta como tú, que te explique que esto es un proceso y que sí puedes salir avanti después de, obviamente, el proceso. Pero ¿cómo explicarle a la gente que no puede ir a terapia este proceso de una Es manera... que sí se puede ir a terapia porque hay terapias, casi siempre los psicólogos tenemos algunos espacios pro bonos. No muchos, pero Algunos. tenemos algunos. Sí, algunos. Y aparte de eso, hay terapeutas dentro de la red que tenemos de terapeutas que o cobran menos o que están dispuestos o hay asociaciones y hay ONGs, o sea, siempre Ok. hay alguna Sí. manera de... Ok. Siempre hay alguna manera de... Yo me acuerdo, yo trabajé 15 años en el Hospital General de México, que también tuve que dejarlo. Sí. Y entonces, en ese lugar, era básicamente pro bonus. Sí. O sea, básicamente no se cobraba. Y todos los años que estuve yo trabajando un día completo ahí de mi semana, fue gratuito. Ok. Las cosas van cambiando, uno tiene que ver cuáles son también sus necesidades propias. Y este punto que acaba de tocar ante Lali es muy importante. No podemos vertir nuestra ira en contra del primo que no nos puede dar trabajo por la razón que tenga. Porque entonces empezamos a enojarnos con el mundo. No, y con la familia, Y empezamos ¿no? a Ahora sí que- amargarnos. No, y sí, claro, las victimizarte. personas más cerca. Te empiezas a cercanas victimizar. ti. O sea, Sí. la primera víctima es me corrieron, la segunda víctima es y mi primo que podía no me dio trabajo, y el de acá no me ayudó y la de allá No, y no mi me dio esposa que compré no su- me entiende y mis hijos que me mientan la madre porque ya no podemos ir al parque porque Exacto. ya no hay dinero. Pero entonces, ¿vas a dónde es te lleva eso? Sí, claro. A la siguiente fase, a la depresión. Y una cosa es que el duelo tenga un tinte depresivo como cualquier duelo, Claro. duelo de una persona querida, duelo de lo que sea. Y otra cosa es una depresión en la cual al revictimizarme constantemente yo misma me esté ocasionando no moverme de donde estoy. Porque entonces ahora, si no me quieren ayudar, voy a hacer un estorbo. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Y son cosas que a veces suceden a un nivel inconsciente, Claro, no a un nivel claro. consciente, por supuesto. Pero entonces si me voy a convertir en un obstáculo, hago que la vida de los demás sea más pesada. Porque entonces hay que cargarte, hay que arrastrarte, hay que empujarte y en muchos casos acaba pues en un divorcio, en una desintegración familiar. Totalmente. Porque Eso la sí. responsabilidad es individual, como dice Lali. Sí. Es de cada quien.
Oye, ¿y puedo decir algo más? Sí, claro. Responsabilizarte también, que es que lo hablo porque sí que para eso me invitaste, o sea, porque... No, por favor, cállese que usted es locutora. Nada más, o sea, lo digo porque algo que me ayudó mucho fue también, y fue algo que no dije, cuando me despedí, parte del por qué yo me quería despedir de esta persona, del dueño de la empresa, era porque también hice un examen y supe en dónde yo no estuve bien. O sea, no es un rollo de yo, que todo el tiempo de todo lo mejor de mí. Sí, ¿me entiendes? Desgraciados ustedes. Sí. No, yo di muchas cosas buenas, pero también en su momento no supe hablar y eso lo reconocí ante él. Pero me urgía reconocerlo ante él porque quería que llegara a él. Y sabía que si se lo decía a otra persona iba a llegar. Esa comunicación de teléfono descompuesto de esa empresa era muy común. Y le quise decir, o sea, oye, gracias por esto, me reconozco esto y también, o sea, todo lo bueno y también lo malo. O sea, a ver, yo no hablé a tiempo, ya cada quien sabrá en qué, pero creo que sí esta etapa, antes de que llegue la depre, es muy importante de poder hacer un autoanálisis y decir... Tal vez no me actualicé lo suficiente, tal vez fui muy rígido en no sé qué, tal vez fui demasiado laxo en ciertas cosas. Sí. Eso ayuda mucho a quitarte el papel de víctima, de simplemente un día me corrieron. O sea, no. Y bueno, eso es lo que quería decir. Gracias. Paso el micrófono. Y entonces les sigo contando. Oye, nada más, perdón, nada más para dejar como cosas muy claras para la gente que nos ve y nos escucha. ¿De cuánto tiempo estamos hablando en este duelo laboral? Te digo, no hay... depende la persona. Depende de la persona. Es lo mismo. Mira, cuanto más importante sea tu trabajo para ti, imaginemos a un workaholic. Tu trabajo personal. Personal. Puede llegar, tu trabajo laboral. Cuanto más sea importante para ti tu trabajo laboral, puede llegar a ser tan fuerte como la pérdida de un ser querido. Así de fuerte es. Claro. Entonces, sí se dice... Nunca me gusta a mí decir, me estás obligando a decir tiempos. Sí. Como generalidades, ¿no? Pero me choca. Me choca, amiga, me choca. Te voy a decir por qué. Está bien, Anita, no es obligado. Es tan individual que normalmente se dice en el primer año del duelo, del tipo que sea, inclusive el laboral, pasas por todas las cosas que nunca habías pasado por primera vez. Claro. Entonces, claro, es un duelo parecido a los demás. En el primer año, el primer aniversario de cuando alguien fallece, el primer aniversario de, híjole, este día me corrieron. Sí. Bueno, ¿no? ¿Cuándo es que te tienes que preocupar, pues? Yo creo que te tienes que preocupar. O sea, que ya pasó un año y que tú estás todavía azotado, ¿no? Azotada, claro. Triste, ya deprimido, ya. Es importante intentar no llegar a ello. Claro, es importante no llegar a ello y buscar, sobre todo, yo el mejor consejo que les podría dar es, todas las personas deberíamos de aprender, a pesar de nuestra vocación, también para qué somos buenos. Hay personas, mira, por ejemplo, me estoy acordando de una persona que además del cortar el pelo, de hacerte las uñas, está estudiando enfermería y además hace la agenda de un doctor, o sea, tenemos que aprender que nuestra vocación es una, pero quizás no es nuestra única fortaleza. Totalmente de acuerdo. Y que si aprendemos quizás un oficio o aprendemos a hacer algo que nos guste, que a lo mejor empezó como hobby, eso puede crecer. Totalmente. Y eso haría que nuestros duelos fueran menos fuertes. Claro. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? Cuando estamos viendo que estamos cayendo en un estado de desolación. Y el estado de desolación se siente. Te sientes sin tu sol, desolación. O sea, todo es oscuro, no ves una salida, porque ahí quiere decir que vamos en el camino de la depresión. Sí. Y una cosa es una depresión por duelo, en la cual generalmente no te tienen que dar o prescribir medicamentos, y otra cosa es caer en una depresión profunda de la cual será muy difícil levantarme. Claro. Porque entonces, en la primera nos lleva al camino de la aceptación, en la segunda no. Okay. Al de la no aceptación. Claro. A ver, Anita, yo te comentaba que yo tenía como muy claro, y cada vez tengo más claro en toda mi vida en general, que nada es para siempre. Y no soy para nada negativa, no para nada. Pero la verdad es que en los últimos 2 años, creo que lo he platicado contigo, ¿no, Lalis? El tema de las expectativas, el tema de... incluso en el amor, ¿no? O sea, en todas las áreas de mi vida
siento que eso me da también una certeza, mientras la incertidumbre, no, a ver si me puedo explicar. La incertidumbre yo sé que es lo peor que nos puede pasar a todos los seres humanos, pero cuando tienes la certidumbre de saber que prácticamente nada es para siempre, ¿no? Que nos vamos a ir, si me estoy dando a entender. Sí. En el amor, en lo laboral, en lo amistoso, en todo lo que, en la salud incluso, de tu propia vida, ¿no? O sea, lo único que te queda es vivir el presente de la mejor manera posible, y ya cuando tienes esa certeza que todo tiene un ciclo que se tiene que cubrir, que cerrar, eso también te da como una especie de paz. Por lo menos yo así lo he sentido. Y eso te obliga también a estar mucho más presente en el hoy por hoy. Sí. ¿Voy bien? Entiendo, muy bien, muy bien. ¿Sirve o no sirve? Claro que sí. Porque así me voy a ir. Para Gracias. mí, claro, gracias. lo hiciste muy bien. Gracias por venir. No, lo estoy practicando. No creas que en todo, o sea, Ya cuesta sé. trabajo, pero Está te das cañón. cuenta hasta, yo creo que donde más nos pega a los seres humanos, evidentemente lo laboral, pero también en el amor, ¿no? Que ya con estas ideas románticas de que, ay, no, ya lo conocí Para siempre. No, se parece tanto a mí, ya le gusta. No, o sea, todo puede cambiar aún conociendo después de 3 años a la misma persona, que de repente te cambien la jugada y esa persona Totalmente. decida un camino distinto y adiós. Sí. Entonces, ¿para qué poner toda la expectativa en tantas cosas? ¿No? Pero, Mejor y ahí lo fluir un poco. importante es mantener la mirada que tú propones. Ajá. Porque hay otro tipo de mirada que dice, es que si todo se va a acabar, entonces ¿para qué le ¿Para qué? hago? Claro. Y esa es la Para que del lo victimismo. ¿Para qué lo intento? ¿Para qué le hago? No. A ver, si yo estoy consciente que las cosas van a terminar, voy a trabajar en mi desapego para que cuando terminen yo pueda empezar algo nuevo. Yo pueda empezar otra cosa. Que no pido que sea igual, porque en cuanto yo pida que sea igual, ya voy a estar mal. Porque entonces estoy poniendo expectativas del pasado en un futuro que todavía ni conozco ni sé cómo va a ser. Me voy a amargar mucho, me voy a hacer la vida muy pesada. Claro. Si yo me puedo trabajar e ir trabajando poco a poco en sí, las cosas empiezan y terminan, siempre voy a tener una visión de que algo más sigue cuando termina, que hay una continuación de la vida a pesar de las pérdidas en la vida. Por eso hay, por ejemplo, jóvenes que no quieren dejar de ser adolescentes. Y señores de 60 años que siguen siendo chavorrucos, que no quieren dejar de ser... Una cosa es divertirse, pero señores. Sí, pero señores, ya no se Otra cosa es seguir siendo adolescentes. Sí. Porque no te sabes desapegar de una Ese etapa... es un buen tema, ¿eh? Déjame notar. Chavorrucos y chavarrucas. Eternos. Sí, algo de eso. O de algo que sucedió. Claro, sí. No es que cuando yo trabajaba en tal lugar, yo ganaba tanto, y si yo ganaba tanto, yo quiero exactamente la misma expectativa. O más, o sea, porque a veces... Sí, o más. Claro. Entonces, no tengas esa expectativa. Claro. Primero ten la expectativa de, a ver, voy a hacer un buen trabajo en un lugar que yo vea que puedo desarrollarme, que va a ser bueno, y a partir de eso, arrancar de nuevo. Claro. Porque no es fácil volver a estar en la cima de la luna, en los picos de la luna, todo el tiempo. No, que además, ya cuando yo creo que haces un trabajo como a conciencia, sobre todo ahorita que hablábamos de los workaholics, ¿no? De esta gente que está todo el tiempo en el trabajo y todo su mundo está ahí, Sí. ¿no? Y lo demás pues pasa a segundo término. Qué interesante y qué importante entender que la vida también por algo te pone ciertos momentos, ¿no? Que ahora entonces tienes que aprovechar, pienso yo, ¿no? En mi caso, pues digo, ahorita ya no tengo tampoco a mis hijos, es que a mí se me quitaron varios duelos también. O sea, un duelo de una persona cercana, ¿no? El duelo laboral y el duelo no podría decir, pero el nido vacío, ¿no? 2 hijos que se van a estudiar al mismo tiempo fuera de México. Entonces, para mí fue lo pegador, ¿no? De repente encontrarme con que estoy yo sola y además divorciada, ¿no? Entonces, pero bueno, yo me caigo muy bien y yo disfruto mucho mi soledad, pero a lo que voy es que puede ser que la vida te haya llevado a ese momento, a ese lugar donde además de que te puedes reinventar de todas las formas posibles, con todas estas opciones infinitas que hay, que yo siempre siento que las puertas se abren para todos, siempre y cuando tú tengas la voluntad de seguir tu camino, ¿no? Con esa pasión, sobre todo si la hay. Pero además entender que la vida nos pone quizá a ciertas edades, no es por edad, no es por un número,
en un lugar donde quizá tienes que estar más atenta a otras cosas que habías dejado atrás, ¿no? Por ejemplo, vuelvo al punto de la persona workaholic, ¿no? Que quizá dejó hasta incluso su salud, ¿no? Su familia, sus amistades, sus afectos, sus hobbies, sus tal, por estar ahí, ¿no? Que por algo también dejó todo eso ahí. No sé si es un tema de... es un tema de evasión, de obsesión, de muchas cosas. Sí. Entonces puede ser que ponerte en ese lugar donde tienes más posibilidades de crecer en muchas otras áreas también es una cosa padrísima. Es una oportunidad. Es una oportunidad. Y también, detrás ¿sabes de qué? la adversidad, pues. Sí, es una oportunidad el ver qué hay más allá de lo que tú pensabas que había. Y también es una oportunidad para, esto es importantísimo, para aprender a cuidarnos. Porque la mayoría de la gente cree que cuidarse es labor del de al lado, o que cuidarse es algo que se da por hecho, y cuidarnos es responsabilidad también nuestra. Y absolutamente nuestra, siento yo, ¿no? Sí, sí, sí. No es de nadie más. Que además, bueno, a mí lo que me encantaría decirte, Sof, para que... Porque no quiero dejarlos con la angustia de que pues, me quede, ¿no? En la depresión. No, después de todo esto... Haces bien, que no se quede esa imagen. Que además es toda una oportunidad, en mi caso, porque yo sí estaba muy clavada y yo sí lo llegué a decir, lo único que sé hacer es locución y de ahí no salgo. Y que en todo este proceso de... Primero quitarte la etiqueta de víctima, de reconocer y de checar fortalezas y empezar a como a crecer. Armarte otra vez. El reinventarte, que también con la pandemia se puso tan de moda el término, pero la verdad es que es cierto, reinventarte y la resiliencia y todo. Ahí encuentras también, y lo voy a decir tal cual, fue una plática que se volvió conferencia, en mi caso, y ahí encontré una fortaleza. Jamás me imaginé dando conferencias, y una plática con alguien me dijo, quiero eso para mi empresa, porque le conté el camino que tuve que seguir para reconocerme y entender de dónde viene el ADN. Yo le llamo el ADN de mi voz, que es lo que doy hoy en clases de locución, que es el ADN del éxito de la locución, y que es lo que te ayuda a entender que si bien hay muchas personas que estarán buscando el mismo puesto que tú tienes algo que brindar y tienes algo que ofrecer. Algo diferente. Algo diferente. Claro, y era lo que... Pero todos, además. Todos, eso es lo maravilloso. todos. Pero que te tienes que reconocer no como el puesto. O sea, no es que estés buscando otra vez el escritorio con la computadora. Es que es lo que estás brindando tú en el trabajo. Y como dice Ana, cuidarnos en todos aspectos. O sea, cuidarte mental, emocional, pero también a nivel profesional. Seguirte preparando para que en serio todos esos skills, todas esas herramientas, tengas después la confianza de brindarlas de alguna forma. Y si no es emprendiendo, será en otro empleo y tal. Pero llegas con otra seguridad. Porque entonces valoras, y lo decías tú al principio, Sof, tu marca. Tú eres tu marca. Y esa es la verdad, pero no, o sea, la gente cree que solamente cuando te dedicas a medios de comunicación. No, en todos los sentidos. En todos, abogados, arquitectos, tú eres tu marca, pero cuando lo entiendes desde tu ADN, desde las virtudes que te hacen estar en donde estás y trabajar en lo que trabajas con pasión. Bueno. Y puedes tener muchas otras habilidades, júntalas y vuélvelas tu ADN, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero acabas de... Dame tu manita, preciosa. Pero acabas de decir algo bien bonito, pero nos pasa en todas las... No, ahorita que hablamos, no solamente en los medios de comunicación. Yo pienso, por ejemplo, en un médico. Por algo tú escoges ir de 10 ginecólogos con un ginecólogo, porque ese en particular es lindo, te lo platica todo bonito. Cuando te hace el Papá Nicolau no te duele tanto. No, o sea, no, te explica mejor. Pero no, te explica mejor, es más cercano. Tú le puedes hablar a las 2 de la mañana y el tipo sí te va a contestar, ¿no? Entonces, por eso... Y tú justo te vas armando de esas cualidades, superpoderes, herramientas y todo para hacer la diferencia con los demás. Por supuesto, chapó muy bien. Es que la diferencia es que al ser auténtico y saberte dar, es algo que se emite. Es algo que el otro es incontestable. O sea, no vas a cuestionar si no. Es como cuando sentimos, uy, esta persona es turbia, se me hace que trae algo raro. Cuando eres así, que te das, se siente. Porque entonces te das cuenta también que te importa la persona, que es lo que tú estás diciendo. Estás viendo al otro como un ser humano. Que quiere alcanzar algo como ser locutor, o quiere alcanzar algo como estudiante, o como médico. O y como entonces, pareja. Como pareja, como lo que sea. Pero eso también se llama honestidad. Totalmente. Y valentía, perdón que lo diga. Se necesita ser muy valiente para aventarte ese clavadazo para adentro. Y hoy me lo aplaudo, porque me costó muchos años dar ese clavadazo para adentro y ver sombras y ver, ¿no? Y ha sido un trabajo larguísimo, pero hoy
tengo lo que nunca, porque tú lo sabes, mi Sofi, tú, poderme parar en un lugar, en un escenario, y poder hablar abiertamente de ese proceso se necesita ser muy valiente. Totalmente. Y ser auténtico es ser valiente. Es Totalmente, mostrarte, claro. es Como eres realmente, ¿no? ¿Quién eres, no? Con sus luces y sus sombras, que siempre está bonito esa frase, pero que es tan cierta. De hecho, nosotros estamos haciendo este podcast porque yo un día, mi querido San Rigo, no, me dijo, deberías hacer un podcast. Y yo lo pensé, cuántas veces lo platicamos y lo pensé y lo repensé y dije, no, pues, ¿sabes qué? Si le pienso más no lo voy a hacer nunca, mejor me aviento y por supuesto que después, digo, afortunadamente todavía ni cumplo el año de desempleo de radio, que además ya ni siquiera es tu foco de atención. ¿No? O sea, si se da en un futuro, yo ya suelto absolutamente todo y nada más me centro en lo que yo puedo dar, en el momento que puedo dar y sobre todo en quien confía en mí, que en este caso fue afortunadamente mi Rigo y mi Lalito, pero ya no me centro en esa parte. ¿Ves? Porque no te centras en el pasado. Claro. Sí, he soltado. Que eso es la otra cosa muy importante, que me imagino que en este proceso del duelo llega un punto donde la aceptación sueltas y dices ya. No, es que es al revés, sí. No es la aceptación sueltas, es que sueltas y por eso aceptas. Ok, sueltas. Porque te vas desapegando, te das cuenta que todo lo que hiciste tuvo su validez, tuvo su momento, tuvo su importancia, pero tú sigues en este camino, en esta vida, en este recorrido, y te desapegas del dolor que eso te causó, y entonces el duelo sana. Claro. Pues las voy a invitar en otra ocasión, chicas, para seguir platicando, porque ¿sabes qué? Es que me faltaron, yo había notado, y esto es para que nada más lo tengamos considerado, ¿verdad? Es que fíjate que yo había notado todos estos tipos de duelo, pero a ver si los tratamos en otro momento, que me encantará que vengas, y tú también, Milalis. Yo te voy diciendo cuáles ya tuve. Duelo anticipado, duelo sin resolver, duelo ausente, duelo crónico, patológico, retardado, duelo inhibido. O sea, que yo no tengo idea. O sea, yo conocía los pasos de los procesos para un duelo, para sanar, ¿no? Pero no sabía que existían todos estos. Entonces, a ver si los platicamos también, porque va a estar sumamente interesante hacerlo desde lo laboral, y después ya podemos irnos a otros temas más. Lalis. Yo feliz Laurita siempre. Rodríguez, preciosa de mi corazón. Ay, Laurita Rodríguez. Bueno, para que sepan, Lalis. Bueno, yo te digo Lalis, no, pero la gente está bien que sepa tu nombre. Nadie sabe. Todo el mundo sabe quién es Laurita Rodríguez. Ya sé, pero muchas gracias, mi Sof. Y feliz de este proyecto, porque no saben cuántas veces Sof me lo platicó. Bueno, lo soñó, lo deseó, y bueno, qué padre, Rigo. Lalito. San Rigo. Lalito. Qué increíble. Y sabes que lo celebro contigo con todo el corazón. Y qué increíble. Fíjense cómo es nada más rápido. Perdón, sí, pero es que mi amor, todo pasa por algo. Nada más viene, sí. Todo pasa por algo. Este primer episodio al que me invitas es sobre un tema que me tocó, que nos compete a las dos, que me llevó a estar donde estoy hoy, que estoy feliz en donde estoy, que sé que todavía voy más para arriba, pero donde Ana tuvo muchísimo que ver. Claro. Entonces, qué increíble que se haya dado así. Precioso que no se haya dado así. Yo pensé, oye, no se dio así. Yo primero pensé en ti, dije, vamos a platicar de eso, y inmediatamente dije, ¿quién mejor que Ana, que nos conoce a las dos desde hace años, ¿no? Sí. Que además te he tenido también, bueno, te tuve en cabina, no, a mí me parecía que era el trío fantástico para hablar del duelo laboral, así pues yo feliz. Pues yo deseo mucho éxito a este proyecto, a cada una de ustedes, gracias, y al público que esté padeciendo un duelo también, porque sí se puede. Aquí están los ejemplos. No, por supuesto que sí, se puede, y además se puede mejor todavía. Gracias, Ana Arjona, gracias, Lalis preciosa. Y nosotros pues nos despedimos, les mando besitos. Gracias, Rigo, gracias, Lalito, y gracias sobre todo a todos ustedes.